Muy buenas noches, estimados oyentes de la astrología psicológica. Hoy para mí es un gran placer y un honor que Alejandro Lodi haya aceptado estar en nuestro espacio de los domingos. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, pero ¿cómo no voy a aceptar? Es un placer para mí. Bueno, pues en medio de todo lo que ha vivido Saturno desde el año pasado con esa conjunción de los cronocratos en el grado cero de Acuario en diciembre, y en medio de estas cuadraturas que hemos tenido con Urano-Saturno, pues todo esto está llamando la atención para hacer unos procesos de resignificación del tiempo y resignificación de conceptos. Y qué mejor que hablar de el significado de ser astrólogo. Eh, Casi nada, ¿no? Claro. ¿Qué significa ser astróloga o astrólogo, ¿no? Sí. Em, como punto de partida, creo que cabe preguntarse eso porque, en principio, al momento de interrogarnos sobre qué significa ser astróloga o astrólogo, seguramente se va a imponer un arquetipo, se va a imponer una memoria que ya tiene grabada en el inconsciente colectivo de la humanidad acerca de lo que es un ser humano que investiga los cielos. Esa actividad ha tomado un formato, ha tomado un molde inconsciente que yo creo que es muy pertinente resignificar, porque eh, esto es vivencial, ¿no? Supongo que a ti te debe pasar lo mismo. Me siento bastante incómodo calzándome el arquetipo de astrólogo. Podemos empezar a definir qué es el arquetipo de astrólogo, qué formato tiene ese, esa imagen arquetípica en la memoria de la humanidad, pero eh, tiene varias características, ¿no? En tu muy provocativa promoción sugerías, es un adivino, es un gurú, es un sabio. Eh, que sea un arquetipo significa que cuando uno se presenta diciendo soy astrólogo, soy astróloga, su interlocutor de inmediato lo ubica en alguno de esos casilleros. Ah, sos adivino, ah, sos un sabio, ah, sos un gurú, etcétera, etcétera, etcétera. Y si uno está un poco distraído, se calza la armadura arquetípica, ¿no? Y en verdad distorsiona lo que distorsiona el llamado que la astrología ha provocado en uno. Cuando uno se calza el arquetipo, se confunde, se aleja del auténtico llamado que la astrología ha hecho a nuestra sensibilidad y nuestra conciencia. ¿No? No sé Sí, qué de te parece. acuerdo, de acuerdo. Y es que fíjate que un arquetipo es una energía que es común a todos los seres humanos, que se expresa en imágenes, de acuerdo a la cultura, al momento social, a Oriente, a Occidente, ¿sí? De acuerdo a ello va tomando forma, va tomando carne, va tomando cuerpo, ¿sí? Y cuando hablamos precisamente de la astrología, fíjate cómo incluso el nombre de astrología adoptó el nombre de las ciencias, astrología, Exactamente. ¿sí? Logos. El logos, ¿sí? Y ha sido precisamente durante el tiempo era considerada una gran ciencia que después, cuando entramos con el método científico en el siglo XIX, XVIII, pues ya dijeron, no, 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 esto no es ciencia porque no se puede comprobar y no hay nada cuantificable, cuantificable, no Con cualificable. lo, con lo cual, entonces, es superstición. Exacto. Cualquier, cualquier saber humano que se adjudica rótulo de ciencia, pero no puede cumplir con el método científico, cae en la papelera de las supersticiones, ¿no? Y en verdad, la astrología no es ni una ciencia, ya con esto nos ganamos la antipatía de muchos, ni tampoco es una superstición, ¿no? No es una construcción imaginaria, antojadiza, subjetiva,
e incoherente, ni tampoco es un saber que pueda cumplir con el método científico, ¿no? Desde ese punto de vista, concluiríamos que tiene quizás mucho más que ver con la percepción, con la sensibilidad, esto es, con el arte, antes que con el logos, la explicación, la razón, esto es la ciencia. Aunque es cierto que tiene técnica y por lo tanto tiene un contenido científico, ¿no? Los ciclos de los planetas no responden a subjetividad, son objetivamente esos y no otros, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que, si bien tiene técnica, con lo cual lo acerca a una ciencia, en verdad es una ciencia que se ejerce como arte, digamos, ¿eh? Es una ciencia que es vehículo a la sensibilidad perceptiva, ¿eh? Que es una técnica que permite que la sensibilidad perceptiva se afirme en ciertos principios y explore dimensiones de la percepción de la realidad que desde nuestro modo habitual y ordinario de percibir no se habilita. O sea, la técnica astrológica habilita una percepción de la realidad que nuestra percepción habitual no tiene habilitada. Por lo tanto, ahí entramos precisamente en ese hermoso enlace entre ciencia, religión, arte. Hay una interconexión. Si miramos en el tiempo, la astrología en el tiempo, la utilizaban los reyes, las figuras de poder y autoridad, en pro de enmarcar unos tiempos o de tener una ayuda de unos significados celestes, ¿sí? Yo creo que de esa astrología medieval, pues digamos que heredamos toda una técnica y también heredamos unos conceptos muy importantes, pero que cuando entramos ya a la modernidad, esto necesita un cambio, porque en la antigüedad era más fácil, la vida no tenía tantos ámbitos de expresión y era mucho más fácil poder describir un aspecto de Saturno como que al rey ese aspecto puede morir por un golpe en la cabeza, ¿sí? Pero en nuestra actual modernidad esto ya es muy distinto, porque como tenemos tantos ámbitos de expresión, podemos vivir esa sensación en el cine, en el teatro, en la literatura, en la poesía, y no vamos a tener ese aspecto físico y presencial con nuestro propio cuerpo vital. Entonces, el tema de interpretación del futuro yo creo que es algo que ya tiene que cambiar en el término de la astrología. Sin duda, sin duda, sin duda, sí. Que yo creo que tiene que ver con darle mucho más valor, apreciar mucho más la pertinencia del principio de correspondencia antes que del principio de causalidad, ¿no? La astrología predictiva basa necesariamente sus apreciaciones en un principio de causalidad, porque el planeta está en tal lado, causa un efecto en la Tierra. El principio de correspondencia es mucho menos científico, el principio de causalidad es muy científico. Newton estaría de acuerdo con ello. El principio de correspondencia es un poco más mágico, es un poco más paradójico. El principio de correspondencia sugiere que los diferentes órdenes de la realidad responden mutuamente uno a otros, no que uno de ellos sea causa del otro. No es que el cielo es causa de los fenómenos en la Tierra, sino que cielo y tierra son como espejos mutuos, ¿no? El cielo es espejo de la Tierra es espejo del cielo, y en verdad es una única dinámica que se presenta en dos dimensiones, pero que en verdad es una única realidad, ¿no? No puede ocurrir en la Tierra algo distinto de lo que ocurre en el cielo.
Y si ocurre algo en la Tierra es porque se corresponde con algo que ocurre en el cielo, no como causa y efecto. Creo que esta discriminación es fundamental para diferenciar lo científico, la pretensión científica de la astrología, y aproximarla a algo mucho más mágico en el mejor sentido de la palabra, más metafórico, y que también sea consecuente con el gran descubrimiento de la psicología, ¿no? Nuestra realidad no es solamente la del mundo de la vigilia. Nuestra realidad está tan conformada por los hechos de la vigilia como por los contenidos del mundo onírico. Los sueños, la actividad onírica, no es una expresión caótica y absurda de la vida humana, sino que es un componente tan fundamental como el discernimiento racional, como la acción en el mundo diurno, ¿no es cierto? De modo que una astrología consecuente con el gran descubrimiento, entre comillas, de la psicología, tiene que ser algo distinto a la astrología basada en el principio de causalidad, ¿no? De acuerdo. La pregunta acerca de qué información hay en mis sueños acerca de mí es la misma que qué información hay en el cielo acerca de mí. De acuerdo, totalmente. O en el destino acerca de mí. Y ahí entramos precisamente con el trabajo que hizo Jung y el término que acuñó a esa definición que acabas de hacer, que es la sincronicidad. Exacto. ¿Sí? Y él, mejor dicho, aprender, investigar y conocer astrología es aprender un lenguaje simbólico que me permite hacer descripciones y permite hacer análisis de procesos de mi vida cotidiana. Es similar a aprender a describir los sueños, pero con un mapa que me permite tener una ubicación. Cuando aprendemos de signos de agua y que tienen que ver con emociones, también cuando soñamos que se rompe un tubo, que se inunda mi casa, estamos hablando también de las mismas emociones. También cuando en la comida regamos el agua y se riega toda esa agua, quiere decir que hay unas emociones reprimidas también allí. Entonces no se trata solamente de focalizar la astrología como única y exclusiva, sino que es un lenguaje que me está abriendo oportunidades para leer la voz de la psique, que habla en distintos ámbitos. Sí, y bueno, has traído a cuento un término fundamental, por supuesto, que también honra al principio de correspondencia, que es el principio de sincronicidad, que nos pide, si nos consta el principio de sincronicidad, eso nos exige mucho coraje, el coraje de aceptar que sin que haya la menor posibilidad de que exista una conexión causal, ciertos fenómenos que no tienen ninguna conexión causal, que sería absurdo pretender encontrar una conexión causal, aunque no lo tienen, son absolutamente significativos, pertinentes y plenos de información rica, creativa, transformadora acerca de nosotros. No es un juego de la mente, es una evidencia perceptiva. Esos dos hechos, que no tienen nada que ver uno con el otro, son significativamente relevantes en mi vida. Para aceptar esto, no ideológicamente, no por adhesión o militancia conceptual, sino vivencialmente, hace falta mucho coraje. Hace falta mucho coraje. Y la astrología nos dice eso, porque ¿qué aporta la astrología al mundo de la sincronicidad?
no solamente esos dos hechos que no tienen ninguna conexión entre uno y otro, causal, son significativos en mi vida, sino que son fieles representantes, explícitos representantes de un fenómeno celeste, de un fenómeno astrológico. Hay una clave astrológica que sintetiza y le da sentido a esa sincronicidad. No solamente dos hechos que coinciden de un modo aparentemente azaroso, pero plenamente significativos o conmovedores en mi vida, sino que además se corresponden con una figura astrológica. Sin duda que la astrología no puede ser la misma a partir de la claridad del concepto sincronicidad que aportó Jung respecto a esto que estamos definiendo, ¿no? Suena bruto adjudicarle causalidad al fenómeno astrológico. Si me consta la sincronicidad, suena bruto, suena claro, como... Claro. Y que es una pregunta que cotidianamente se hace, ¿no? ¿Y cómo me afecta eso que está sucediendo allá aquí? ¿Cómo me afecta ese eclipse? ¿Sí? Pero esto no es de causa-efecto, esto es de... Bueno, y además lo de separarse del destino, ¿no es cierto? Siempre, yo debo ser que ya estoy viejo y hablo siempre de lo mismo, pero un auténtico ladrillo que nos tira por la cabeza la astrología es que nos conste que el destino es revelación de lo que soy, no es algo exterior o ajeno a lo que soy, que gracias a la astrología podría ver si coincide con lo que quiero. El destino, los hechos, entre comillas, que me ocurren, las personas, entre comillas, que se cruzan en mi camino, son citas con el ser, son citas con la revelación profunda del ser. No son ajenos a lo que soy. Soy mi destino, no tengo un destino. Sí, de acuerdo. Sí. No es que los planetas jugaron en contra o a mi favor, sino que lo que están es mostrándome lo que soy. Exactamente, exactamente, lo que profundamente soy y que en principio va a cuestionar la imagen que tengo de mí. Desde este punto de vista, la astrología y la labor de la astróloga o el astrólogo no es confirmarle al consultante o confirmarnos a nosotros mismos si investigamos astrología que efectivamente somos lo que creemos que somos. La astrología, a partir de abrir un nivel de significado inesperado y sorprendente con los hechos de destino, ponen de manifiesto que es evidente, hay que ser muy bruto para negarlo, que no soy la imagen que tengo de mí. Que el destino, aunque incómodo, aunque con zancadillas groseras me haga tropezar, en verdad me pone en contacto con lo que soy. No, qué belleza. Entonces fíjate que ahí ya la descripción del astrólogo pasa de ser un simple adivino, un simple gurú, a buscar más bien el reconocimiento de su consultante y el reconocimiento de sí mismo, ¿sí? Y ahí me permito ingresar a 3 dioses del Olimpo que hablan del tiempo, ¿sí? Que es Cronos, Aios y Kairos, ¿sí? En este momento que tenemos a Urano haciéndole cuadratura a Saturno y la conjunción que tuvimos en diciembre del 2020 que está pidiendo un cambio de paradigmas, está diciendo no nos quedemos con el Cronos, con la medida cuantitativa del tiempo y de las cosas, sino pasemos un poco al Aios. Al Aion, el dios Aion era el que no se fijaba en el reloj, ¿sí? Fijémonos cómo Cronos sí está fijándose en el reloj todo el tiempo, pasado, presente y futuro, dando un ordenamiento a ello. Cronos, por eso se decía que hasta se comía a los hijos porque él destruye todo, el tiempo destruye todo, ¿sí? Pero cuando pasamos a Laios,
es donde no existe el tiempo, aquellas acciones que hacemos donde el tiempo se pasó volando, donde no descubrimos, no miramos el reloj, esos aios, ¿sí? Y está el siguiente dios del tiempo, que es Kairos, que es el sentido de la oportunidad, la situación. Para él no existe ni un pasado ni un futuro, sino la oportunidad de hacer un evento aquí y ahora, hacia adelante, o corregir algo del pasado, ¿sí? Entonces, en esa dinámica, yo diría que estamos frente a un momento de la vida donde la función del astrólogo es más, no tanto como Kairos, para nombrarle lo que hizo o lo que va a hacer, ¿sí? Sí, y hacia dónde va la definitiva de las cosas, no. Más como Aios o más como Kairos, que es como cómo aprovechas tu tiempo presente, cómo le das valor con atención a lo que hay en este instante del tiempo. No como Cronos, sino como Kairos. Como Kairos. Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque vos hablabas de Cronos ponen el tiempo en pasado, presente y futuro, y lo pone en línea, ¿no? Donde el presente es el ahora, el pasado está atrás y el futuro está adelante, ¿no? La astrología invita a una meditación mandálica, reflexiona, el zodíaco es un mandala. En el círculo, fíjate vos qué provocativo, y quizás tenga que ver más con la antigua regencia de Saturno de Acuario que Saturno en Capricornio. Quizás Saturno en Capricornio sea más fiel a esta visión lineal del tiempo. Pero Saturno en Acuario quizás más consecuente con la condición mandálica de la reflexión astrológica, no niega acaso que exista pasado, presente y futuro, pero sí cuestiona que estén en línea y habilite una percepción que solo puede ser reproducida con metáfora, que solo puede ser reproducida desde la sensibilidad propia del arte, no desde la certidumbre, no desde la certeza de la razón, que es que el pasado puede regresar, puede presentarse, puede volver, y el futuro puede ser recordado. Uno puede tener memoria del futuro, recuerdos del futuro. Para esto hay que sostener Saturno y Urano al mismo tiempo. Quizás estos tiempos sean tiempos que nos propongan esto, ¿no? Nos propongan ver cómo el pasado se presenta nuevamente de un modo que no imaginábamos. ¿Cómo se presenta esto nuevamente si había quedado atrás? Que el pasado regrese. Y también puede ser tiempos donde tengamos recuerdos del futuro. Esto es, intuiciones de lo que será, aunque no podamos demostrarlo. Y es más, intuiciones de lo que será que si intento demostrar en el presente, voy a pasar por... genuinamente voy a pasar por loco, ¿no? Las intuiciones no se explican, no se demuestran. Las intuiciones se ponen a prueba y se arriesgan. Pero estamos en un tiempo para percibir la circularidad del tiempo, que pasado, presente y futuro no están en línea. Y como lo sugiere muchas veces el contenido de nuestra actividad onírica, podemos ver el futuro. Y puede regresar un pasado que creíamos lejano y superado. Una vez se sueña de un modo muy vívido, algo que uno, pero si esto ya lo tengo hiper resuelto, ¿cómo se presentó de nuevo? Bueno, y uno también en sueños puede tener la conmovedora experiencia de un sueño premonitorio, ¿no? De ver lo que todavía no ocurrió, pero que está inscripto en el campo presente. Si confiáramos más en esa sensibilidad, y acaso si la tuviéramos más estimulada o más madura, podríamos ver el futuro que está inscripto en el presente. Podríamos ver el futuro. De acuerdo. Dime si me extravío un poco con este... No. Está maravilloso. Es que son temas
son temas que a veces son difíciles poner en palabras y que precisamente estas tertulias están buscando darle la forma, la carne a esta energía arquetípica, ¿sí? Cuando hablamos de astrología, como hablamos de horóscopo, que la palabra quiere decir el estudio y el análisis del tiempo, del horus, copo, horus, ¿sí? Pues estamos hablando precisamente de hacer una resignificación. Yo creo que el talento del astrólogo en este momento tiene que ser como el arte de la resignificación de momentos para ayudar a hacer una conexión más con el presente y un disfrute, un aion, pierdo la figura del tiempo y el espacio y me embebo en lo que hay, en mi vida, en mi actuar. Fíjate cómo un horóscopo realmente lo que hace es tomar una instantánea del cielo, del sistema solar en el momento en que nacimos. Y esto lo que se vuelve es un calendario, un calendario. Nacimos de una cosecha, pero allí no se puede ver qué puede hacer la voluntad humana con ello, porque esa misma fecha y hora pudo nacer mi mascota, pudo nacer una silla, pudo nacer muchas cosas, ¿sí? Y solo la significación del ser humano es la que le empieza a dar forma a mi horóscopo personal. Por lo tanto, entrar a hacer análisis predictivos desde la astrología, pues deja fuera de contexto ese individuo que es el dueño de su carta. ¿Sí? Esa conciencia que significa y que cada significado abre diferentes modos, diferentes realidades, de acuerdo a cómo uno signifique, cómo la conciencia signifique, por ejemplo, un tránsito de nuestra carta natal, generará una realidad u otra, siempre dentro del mismo campo simbólico de lo que está puesto en juego, un tránsito de Saturno, un tránsito de Urano, pero el significado va a habilitar diferentes modos de realidad saturnina, uraniana o el tránsito que incumba. Y esa capacidad de dar significado no está definida en ningún lugar de la carta. Eso forma parte de lo más uraniano de nuestra existencia. Eso no está determinado, y forma parte de algo del orden del misterio, de lo inaprensible, de lo mágico, ¿no? ¿Por qué en algún momento podemos hacer un clic o seguimos repitiendo el mismo patrón en donde efectivamente se cumplen las fatalidades que pronostica el astrólogo predictivo? Claro. Si somos una máquina de repetir, funciona la astrología predictiva. Sin duda. Ahora, sin duda, ¿no? Si yo veo que estás volcado a exceso, si tenés un tránsito de Saturno al ascendente, puedo anticipar que vienen épocas de mucho límite y de antipático límite, incluso con instituciones policiales que intercedan. ¿Está bien? Pero esto no es porque Saturno indica eso, sino porque veo que Saturno te va a agarrar desafiando límites, ¿cierto? Ahora, si a ese tránsito de Saturno la conciencia responde de un modo nuevo, distinto, creativo, porque agotó cierta dimensión de sufrimiento, porque ciertas sincronicidades despertaron ciertas visiones que permiten apostar por una respuesta distinta, bueno, con ese mismo clima saturnino ocurrirá otra cosa, ¿cierto? Claro. Ahí es donde entra la figura de Kairos, la oportunidad de hacer un gran cambio. Y por eso con astrología se puede hacer magia, porque puedo ver los momentos para oportunamente hacer esos cambios que necesito hacer. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Y fíjate que eso que hacías referencia a, bueno, quizás sea una tarea de la astróloga o del astrólogo, de esta capacidad de abrir significados, de abrir oportunidades para resignificar lo que yo creo que es la realidad, tiene que ser ejercida con un talento más de
místico, antes que, no es una actividad intelectual, no es un tema de conceptos, no es un tema de aplicar moldes filosóficos, catecismos religiosos, es un tema tiene que ver con sincerar la percepción con lo que está ocurriendo. Si se quiere, tiene mucho más que ver con lo que siempre insiste Krishnamurti. Uno lee los libros de Krishnamurti, que básicamente son conferencias donde interactúa con los oyentes, siempre insiste en no ubicar lo que se percibe en algún molde preconcebido, sino sostener la percepción sin ubicarla y por lo tanto condicionarla a que reproduzca determinada realidad ya escrita por el modelo de religioso al cual adhiero, el modelo ideológico al cual adhiero y demás. Sostener la percepción de lo que es, ¿no? Para esto hay que estar muy atento, y ya no es algo que tenga que ver con información que viene por un libro de astrología o por lo que fuera. Y yo creo que esto tiene que ver también, esta oportunidad se ve favorecida con los años. Cuando somos jóvenes estamos más, quizás, necesitados de que lo que percibimos coincida con algún marco teórico en el cual hemos hecho pertenencia, en el cual hemos encontrado afecto. Creo que fruto de la madurez y el desencanto con modelos y patrones, ¿no? Hace que uno comience a confiar en la propia percepción. Y hasta uno mismo se sienta incómodo cuando lo que percibe lo encaja en determinado modelo preconcebido, en el modelo de la astrología psicológica, en el modelo, ¿no? El modelo que sea. También podemos convertir la astrología psicológica en un modelo, ¿no? Por supuesto. ¿No? Y eso me parece, a mí cada vez más me interesa estimularnos eso, esa confianza en lo que percibimos, y confiar que no hay necesidad de encajar lo que percibimos en moldes ya preconfigurados. Sí, el mismo Jung decía, afortunadamente no soy junguiano. Claro. Claro. Sí. Que creo que ese encajar... Freud diría más o menos lo mismo, ¿no? Sí, claro, sí, seguro. Sí, porque bueno, tiene que ver con Saturno, tiene que ver con ser fiel al padre, ¿no? Ser junguiano es ser fiel a Jung, y convertir a Jung en una autoridad. Y Jung no es, puedo convertirlo en una autoridad, pero no es una autoridad, es una sensibilidad humana que vio algo que puede estimular en cada uno de nosotros un camino. Es un estimulante, no es un modelo al cual debo ser consecuente, ¿no es cierto? Verlo como autoridad es Cronos. Cronos, claro. Y solo queda castrarlo para ser yo mismo o ser devorado y reproducir el esquema del padre, ¿no? Fíjate que precisamente en análisis de sueños, una cosa es la interpretación que yo haga cuando ya encasillo el sueño en una interpretación, y otra es dejar la imagen fluir como tal, claro. ¿Sí? Para que me muestre lo que necesito con esa imagen. Y además, aunque le encuentre un significado rico y potente a cierto tránsito astrológico hoy en mi vida, es seguro, lo puedo afirmar, es una predicción que hago. En 20 años vas a resignificar aquel tránsito que tuviste hace 20 años, y no quiere decir que aquel significado que le diste 20 años atrás era falso. No. Es auténtico, y también es auténtico este nuevo significado que apareció. Los símbolos son fuente de significados. No hay un significado último, definitivo, como los sueños. Los sueños, aunque uno descubra significados contundentes en lo que ha soñado, es interesante conservar ese sueño, porque en algún momento de ese mismo sueño va a brotar un nuevo significado tan contundente como aquel.
son fuentes, ¿no es cierto? Qué belleza. Es que eso mismo es lo que hacemos cuando interpretamos tránsitos y progresiones. Exactamente. De acuerdo al nivel de conciencia actual, de acuerdo a nuestra cultura actual, lo que también nos rodea, le vamos a dar una expresión física, una expresión teleológica de sentido de vida y una expresión emocional. Son tres niveles de expresión que van a estar encadenados a ese momento sustancial de vida. ¿Sí? Y está muy bien lo que dices, porque el acuerdo del mundo es muy significativo, ¿no? Estamos viviendo en tiempos donde hay ciertos temas que están en combustión, ciertas cuestiones humanas que están en combustión. Uno de ellos es la cuestión de género. En buena hora, aunque tenga erupciones excesivas y desbordadas, en buena hora que la cuestión de género, de qué significa ser varón-mujer, esté desarrollando un nivel creativo que se reproducirá en las instituciones del mundo y demás. Sin duda que cuando esto se vaya afirmando, nuestra capacidad de significar los símbolos astrológicos se va a alterar. Y no es por crear arquetipos femeninos, no es por mecanicidad, sino que va a aflorar una sensibilidad que verá otra cosa distinta a la que veía en varones y mujeres, o en el principio masculino y femenino, cuando prevalecía otro acuerdo perceptivo en el mundo. Sin duda, no es ni mejor, es importante sacarlo del idealismo y del juicio moral, no es ni mejor ni peor, es una alteración, es una mutación. Una mutación no es ni mejor ni peor, es eso, se alteró, punto. Se evolucionó en la percepción, se evolucionó en la forma de interpretar, ¿sí? El vínculo con la naturaleza se está alterando. Por las buenas, por las malas, pero se está alterando. La percepción de que la naturaleza no es algo externo a lo que soy, sino que mi vida está en armonía. Mi vida y la vida animal y la vida vegetal y la vida mineral es una sola vida, es la misma vida, está dejando de ser una especulación esotérica, está pasando a ser una corroboración que incluso es necesaria, porque si no, se deriva en autodestrucción. No ser conscientes de eso deriva en autodestrucción, con lo cual ya es una percepción que se está imponiendo como necesidad, ¿no es cierto? Y eso va a generar una nueva emanación de significados de los símbolos astrológicos, digamos. Como una nueva medicina, como una nueva economía, etcétera, etcétera. Claro, fíjate que mirando hacia el pasado también esa misma evolución que ha tenido la astrología, ¿no? Desde los medievales hablando de benéfico y maléfico, ¿sí? Que cuando Liz Green, por ejemplo, saca el libro de Saturno en 1986, hace una evolución de ese arquetipo de una manera interesantísima, en donde pasó a ser del verdugo al maestro, al sabio, al que me va a ayudar a convertir de plomo a oro mi prima materia. Claro. Y así lo hemos visto en resignificación en el tiempo, por ejemplo, los horóscopos de revistas realmente se pusieron de moda en los años 60, ¿sí? Un astrólogo que escribió para una revista londinense sobre la hija de la reina que había acabado de nacer, y entonces le acertó a todo lo que dijo en ese horóscopo, y pues quedaron todos supremamente contentos y se armaron los horóscopos en revistas. ¿Sí? Para después, por ejemplo, Linda Goodman, con este libro de los signos y su carácter, que también nació como en los años 60, 70, ¿sí? También abrió otra perspectiva a la astrología e hizo un empoderamiento. ¿Sí? Claro. Sí, el
el espíritu de los tiempos va no solamente condicionando, sino dando plataformas de despegue, ¿no? Va dando posibilidades de dar significado. Antes hablábamos de la astrología medieval y la astrología de reyes. Bueno, no tenía el menor sentido en el medioevo que un campesino estuviera preocupado por su carta natal, porque la idea de ser un individuo que puedo hacer lo que yo quiero y quién soy yo en realidad, no entraba dentro de esa expectativa de vida. Un campesino en el medioevo sabía que su vida iba a ser la de vida de un campesino, porque soy hijo de campesino. Solamente se permitían, solamente podían ser individuos, digo, los reyes, porque las personas estaban condicionados por la pertenencia. Era una etapa de la humanidad canceriana, podríamos decir. Esta ocurrencia de que cada uno es individual y puede hacer lo que quiere, es una ocurrencia de la Revolución Francesa esta parte, de los últimos 300 años. Y yo creo que también ha llegado un momento de estar, y creo que todo este contexto de pandemia va a habilitar un salto, una mutación de esta astrología de individuos, de que cada uno de nosotros esté preocupado por su carta natal, a una astrología mundana completamente renovada, pero una astrología de procesos históricos, una astrología de procesos mundiales. Mi vida forma parte del proceso mundial, no está disociada del proceso de las sociedades, del proceso del mundo, con lo cual reducir mi expectativa a qué dice mi carta natal tiene que empezar a parecernos como absurdo, ¿no? Sin referenciar mi carta natal con lo que está pasando con el contexto de la sociedad colombiana, si soy un individuo que vive en Colombia, y de cómo esa sociedad colombiana responde o reacciona a lo que está pasando en el mundo. Todo eso afecta, condiciona y le pone también plantea oportunidades a mi vidita individual. De acuerdo, totalmente. Por eso es tan importante el contexto cuando se analiza una carta natal. ¿En dónde está? Y creo, Juan Carlos, creo que vamos a tener que investigar mucho más astrología mundana, y de un modo psicológico, no de un modo externo, no de un modo frío, como si fueran las cosas, como si la historia fuera objetiva, sino de un modo psicológico. Las comunidades son psiques. El mundo, la humanidad es una psique. ¿Qué quiero decir con esto? Responde a diseños y a patrones psicológicos, en principio, que hasta ahora han sido investigados en lo individual. Hay ciertos patrones psicológicos que hemos investigado en el desarrollo evolutivo de los individuos que podrían aplicarse a las naciones. Y en este sentido, ¿qué quiero decir con esto? Un ejemplo banal quizás. Que ya lo sabemos, pero no lo recordamos. En la vida psíquica de las comunidades, los líderes son proyección solar. Un líder político, antes que los contenidos ideológicos, y no, yo adhiero porque coincido con lo que plantea, hay proyección solar, hay proyección de ego. Un líder es proyección colectiva de ego. Sin duda. Los diseños psíquicos que ya conocemos en la estructura individual pueden ser aplicados e investigados en los procesos colectivos. No es cierto que la historia va por un lado y la vida de los individuos va por el otro. La historia de las naciones, la historia de la humanidad responde a patrones psíquicos y responde a ciclos y acordes astrológicos. De acuerdo, totalmente. Creo que es obvio, ¿no? Que la pandemia es sincrónica
con la conjunción Júpiter-Saturno-Plutón en Capricornio. Hay que hacer mucho esfuerzo para ver eso. Entonces, es obvio que la humanidad es una psique y que la pandemia no es un fenómeno a ser resuelto por epidemiólogos. La pandemia es un fenómeno psíquico. Así es. Como una enfermedad en un individuo, además de ser un fenómeno orgánico, es un fenómeno psíquico. Todo es psicosomático. Es una relación mente-cuerpo, alma. Exactamente. Exactamente. Y fíjate que precisamente con la conjunción Saturno-Júpiter en el grado cero de Acuario, pero con el ingreso de Plutón a Acuario ahora en el 2023, sí, que la última vez que ingresó fue en 1770 y algo, en plena fecha, Revolución ¿no? Francesa, ¿sí? Dime. Revolución Francesa, Revolución Industrial, la primera, y la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Que aunque fuera por el asunto del impuesto al té, ese fue el pretexto, dio para mucho más. Claro. Y Acuario habla de lo colectivo, precisamente, de la interconexión que tenemos entre todos. Entonces, sin duda, a ver, Acuario también es un signo que tiene que ver con Prometeo, Urano como regente, quien es el que enseña a la humanidad a la astrología. Entonces, también un poco el tema de Acuario tiene mucho que ver con astrología. Y Plutón entrando allí va a ser unos procesos de revolución francesa a nivel de lo astrológico también, y a nivel de lo social, de lo colectivo, cómo me afecta en lo individual. Pero muy conveniente verlo como eje, ¿no es cierto? Esto plantea el tema Leo-Acuario. Yo creo que una de las distorsiones de la Revolución Francesa, que con Plutón entrando en Acuario, o en el contexto de Plutón en Acuario, a una comunidad monárquica se le ocurra cortarle la cabeza al rey, bueno, bastante significativo con cortarle la cabeza a Leo, sería más o menos. Claro. Pero lo que dio por resultado fue que cada uno de los humanos se consideró rey, digamos, ¿no? Lejos de desactivarse el arquetipo leonino, se hiperexpandió, se hiperestimuló y está todo bien, muy bien, pero creo que realmente el desafío de este Plutón en Acuario es la libertad acuariana. ¿Es la libertad del individuo? ¿Es la libertad de Leo? ¿O es otro modo de libertad para el cual la conciencia leonina es un obstáculo? Y esto es muy incómodo, ¿eh? Esto es muy incómodo. Pero tenemos asociado libertad con la libertad mía. ¿Cómo es la libertad de una comunidad? Si estamos pensando en Acuario. ¿Cómo es la creatividad de una comunidad? No de un individuo, sino de una... Nos cuesta imaginarlo. Parece un planteo absurdo. Antagónico, sí. En donde florezca, sí, en donde empiece a florecer el respeto por el otro, el respeto por las ideas distintas, por las diferencias, en donde se respete a nivel de comunidad un tema, ¿no? Donde me empiece a resultar absurdo y hasta incómodo ser libre en una sociedad de esclavos. De esclavos, así es. ¿Qué es esto de plantearse mi libertad separada, disociada de la creatividad, la libertad de mi comunidad? Y esto acaba de ser fundamental, que esta meditación, que esta percepción no encaje en viejos modelos ideológicos, ¿no? Porque seguro que son distorsionantes. Para dar cuenta de esto no nos va a servir ningún modelo elaborado en los últimos 300 años. Claro.
Y ahí es donde viene precisamente el no encasillar lo nuevo en lo viejo, ¿sí? Sino dejar libremente las imágenes que van llegando para irle dando contexto en la vida. No, pues Alejandro. Otra pregunta, ¿puedo ser libre si en ejercicio de mi libertad destruyo la naturaleza? No porque venga alguien a sancionarme, sino comienzo a percibir algo que antes no percibía, que en beneficio de mi libertad o de mi progreso personal estoy destruyendo el hábitat. Entonces ya por una cuestión de conciencia, una cuestión ética, no moral, no porque alguien me va a sancionar, no por miedo al padre, sino por una incomodidad conmigo mismo. Ya no puedo vivir mi libertad del mismo modo. Uf, es una apertura de conciencia sin duda. Y si ya lo pasamos a nuestro tema en cuestión de qué es ser astrólogo, precisamente ser astrólogo es... Cierto que era eso el tema. es tratar precisamente de no ser dogmático con unos temas, de tener una apertura y una comunicación y un intercambio donde las diferencias sean las que nutran un espíritu astrológico y no una sola visión, un solo paradigma. Claro. En ese sentido es mucho menos saturnino nuestra función y es mucho más jupiteriana en un sentido rico de lo jupiteriano, en el sentido de estimular y acompañar, no de dirigir hacia un punto que yo ya sé y el otro no sabe. No es decirle al otro dónde debe ir, sino estimular su búsqueda, que también es la mía. Yo estoy buscando lo mismo que él. Y quizás enseñando astrología o trabajando en consulta, puedo estimular a que el otro confíe en active esa búsqueda. Bellísimo. A partir de ver que no iniciar esa búsqueda genera sufrimiento en la propia vida, ¿no es cierto? El modo de disolver cierta dimensión de sufrimiento de nuestra vida es comprometernos con una búsqueda, con un ir hacia, resignando, adjudicarnos las astrólogas y los astrólogos saber a dónde debe ir, porque ni yo sé a dónde debo ir. Yo estudio mi carta natal, pero mi carta natal no me dice a dónde debo ir, no define cuál es mi misión en la vida, no me define nada, me invita a una exploración. Cada vez más rica. Ese es el punto central de ser astrólogo. La carta natal, que es ese punto intermedio de interacción entre consultante y terapeuta y consultor, ¿sí? Ese punto intermedio que nos permite ser generadores de imágenes. Por eso en lo personal me encanta tanto la mitología. ¿Dónde se echa a perder un astrólogo? Cuando empieza a decir, es que cuando yo tuve ese aspecto fue de tal forma, entonces tú vas a vivirlo de tal forma. ¿Sí? No, castró, sesgó, subjetivizó. ¿Sí? La idea es precisamente en este encuentro con estos arquetipos, con estos dioses que están allí en este inconsciente colectivo reflejados en una carta natal, permitirme volar en imaginación, imágenes que le permitan al consultante sintonizar con su propia búsqueda, más allá de lo que le dijo el astrólogo, que si tengo un aspecto de Marte en casa 3 con Saturno, entonces voy a tener un accidente de tráfico, y salgo ya con ese esquema de que me accidento. ¿Sí? Me vuelvo un agente del destino, donde termino castrando la voluntad y el libre albedrío y las imágenes tan ricas que puede llegar a tener la otra persona. Exactamente. Bloqueé la oportunidad de ese hipotético consultante con esa carta de explorar el mensaje que trae su carta de que por ser Marte-Saturno está convocado a ser una autoridad del deseo. Sí, además puedes tener accidentes de tránsito, es verdad. Pero estás convocado a ser una autoridad del deseo.
O, bueno, en fin, no quiero provocar más imágenes, pero quiero decir, son fuentes, la información astrológica es una fuente de significados inagotable. Y la invitación es que acá seguramente nos están viendo muchos astrólogos que están ya trabajando en su vida día a día. La invitación es a convocar imágenes de la literatura, de la poesía, de la mitología, del cine, de muchos factores, y no llamar a imágenes propias, sino llamar a un mundo de imágenes en donde su consultante se nutra de esas imágenes y llegue a sus propias conclusiones. Exactamente, sí, sí. O a las propias imágenes que traiga el consultante o la alumna o el alumno, que aporten sus sueños, los sueños del consultante o de los alumnos, o los hechos aparentemente azarosos de los consultantes o las alumnas y alumnos, traen imágenes que permiten darle significado a características de su carta natal. Y asociar que esa imagen que creía azarosa forma parte de la partitura de lo que soy, es realmente conmovedor. De acuerdo. Entonces la invitación es: salgamos del Cronos, vámonos al Kairos, vámonos a ver que cada momento es el oportuno para abrir nuestra chispa de la llama divina que llevamos todos en el corazón, para reconectar con ella y vivir nuestra propia vida, no la vida de los demás, ¿no? Todo tránsito es una oportunidad, y a mí me gusta, alguna vez leí o soñé una definición de la palabra oportunidad, supuestamente etimológica. Cada vez estoy más seguro que fue un sueño y no algo que leí, que definía oportunidad como deriva que conduce a buen puerto. Bellísimo. Algo oportuno es una deriva que conduce a buen puerto. ¿Puedo confiar que la aparente deriva en verdad conduce a buen puerto? Cuando creo en la vida, cuando creo que la vida sabe más de lo que mi Cronos propio cree saber. Exacto. Exacto. Si no, solo confío en el timón y me aferro al timón para ir a donde yo creo que debo ir. Lo oportuno es una deriva que conduce a buen puerto. Maravilloso, bellísimo. Bueno, pues Alejandro, deliciosa interacción, qué bella tertulia, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Y espero volver a contar contigo en estos espacios tan agradables. El chat no lo he visto, pero ha estado muy nutrido. Ahí, bueno, por Facebook más de 50 personas, por YouTube tenemos 443 personas escuchándote. Y pues maravillosa interacción. Gracias, Alejandro. Mientras no te aburras de mí, contarás conmigo. Bello, muchas gracias. Te mando un gran abrazo acá desde Bogotá y nos vemos en una próxima oportunidad. Abrazo a todas las amigas y amigos.